En esta parte final de Horas Extras no podemos dejar de aprovechar la presencia de Fernando y del doctor Cristino del Castillo, analizar la situación que se presenta ya a un mes que falta para las elecciones de Estados Unidos, con un presidente hospitalizado y también con situaciones inesperadas al momento actual. Y uno se pregunta, ¿en qué va a parar la cosa? Entonces, Fernando, ¿cómo tú crees que pueda evolucionar lo que es la política norteamericana y la incidencia en el mundo con esta situación actual? Bueno, esa pregunta, si tuviéramos una conversación aparte, Cristino y yo como politólogos nos diéramos vida, ¿verdad? No, pero hagan como que están en eso. Sí. Mira, yo pienso que los Estados Unidos están en una situación muy especial por tres elementos, ¿no? Número uno, porque el mundo no es el mismo de hace algunas décadas, no es el mismo. Si la situación de los poderes mundiales es totalmente diferente. Incluso la propia Europa está en una situación, a propósito no solo del tema de la pandemia, sino de la evolución de algunos problemas globales, en condiciones muy especiales, sobre todo después que el llamado eje chino-soviético tiene los amores que no había tenido nunca desde los tiempos de Mao Zedong y Stalin. Nunca se había producido entre Rusia y China el tipo de relación, de niveles de convenio y de puesta en común que tienen ahora frente a los problemas globales. Nunca antes. Entonces, eso hace muy diferente el planeta hoy. Sobre todo, si uno calcula y hace la relación entre lo que fue el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial y la situación de ahora. Mientras en... Ese acercamiento, discúlpame Fernando, no es precisamente lo que ha estado tratando de evitar Donald Trump con su coqueteo con Putin. Sí, pero ocurre que la frontera chino-soviética no es igual que un problema político transnacional. Que el problema de lo que pasa en Asia no es igual a lo que pueda ser un juego político de momento, en una coyuntura donde tanto los soviéticos como los rusos como los chinos tienen muy claro que responde a un problema interno de los Estados Unidos. Si tú ves cómo se han jugado todas las contradicciones de los Estados Unidos con Rusia en el Medio Oriente y en el sur de Asia y con China en la península no solo de Corea, sino también en el sudeste, te dice a ti que efectivamente tanto rusos como chinos están muy claros de cómo manejarse frente a los Estados Unidos. ¿Cuál es el precio estratégico del manejo que están haciendo rusos y chinos frente a Trump para los Estados Unidos? El precio estratégico se llama Europa. No te olvides que los chinos han reconstruido, de hecho, la llamada ruta de la seda con Europa. Los chinos. No te olvides que la presencia militar y el manejo militar de los rusos en las cercanías del Mediterráneo y en la zona más próxima al cercano oriente son claves respecto de lo que es una Europa desarmada. No importa lo que haya pasado antes. Entonces, ese juego es tan temporal como temporal fue el tipo de manejo político que hizo Obama frente a ellos y en ese periodo. Ahora, los Estados Unidos necesitaban, y esa fue la determinación del poder imperial real, del poder de facto en los Estados Unidos, del poder del complejo militar, industrial y financiero de los Estados Unidos, fue generar, vivir o aprovechar una situación como la que produce la pandemia para tratar de prolongar el periodo del ejercicio pseudo-nacionalista al interior de los Estados Unidos y que encabezó la figura no solo grosera, sino ultra e hiperconservadora de Donald Trump. Eso lo logró. Ahora, ¿qué pasa? Que el proceso interno evoluciona de tal manera que los Estados Unidos están al borde de una fractura no solo en la cúpula, sino en la base de la sociedad, que no se queda nada más en el terreno de la política, que divide a los Estados Unidos entre este y oeste, no entre norte y sur, sino entre este y oeste, y que plantea para los Estados Unidos la respuesta a los problemas del sur, que no los puede dar porque no tiene en el sur
a su sur, al sur del río Bravo, no tiene los gobiernos que tenía. De ahí la inteligencia de gente como el presidente AMLO, Andrés López Obrador de México. Entonces, la situación, eso reflejado en la situación electoral de los Estados Unidos plantea... ¿Qué crees que va a pasar en esas elecciones? Plantea que obviamente Donald Trump está tratando de recomponer lo que le permitió no solo la jugada del fraude, sino la jugada electoral con los votos de los representantes. Y él está empeñado en una campaña igual que la anterior, en las nuevas condiciones, que le permita ablandar lo suficiente ese voto ultraconservador que le dio el gran poder de los representantes para ser el presidente de los Estados Unidos. Y no le importó el voto popular, que fue y sigue siendo de los demócratas. Entonces, ahora lo que está por verse es si Trump reproduce la historia. Y yo en eso voy a lo de aquella expresión histórica de Nicolás Lenin, de Vladimir Ilich, Sí, que no solo manejando el tema del imperio y de sus debilidades, hablaba de ubicar el punto más de mayor debilidad. ¿Cuál es el punto en esa cadena de mayor debilidad que tienen Donald Trump y que tienen los conservadores? Ese punto está precisamente en lo que es la tradición de la vida política norteamericana, de la ética norteamericana. Y si usted ve los últimos golpes que le han asestado, todos están dirigidos en ese sentido para golpear a esa institucionalidad presente en la psicología del electorado conservador, que es el de America Number One y el de los Estados Unidos, bajo una democracia y bajo instituciones de excelencia en el planeta. Sí. Si algo tiene Trump, es que ha echado eso por el suelo y ha vulgarizado incluso el ejercicio político conservador. Y entonces viene la histórica de Mar. La historia se repite como si dijéramos dos veces. ¿Quién gana? Una vez como farsa, una vez como comedia y esta como farsa. Sí, bien. ¿Quién gana las elecciones? En ese sentido, la tendencia de las elecciones es a que Donald Trump las pierda. Bueno, vamos a ver entonces. Bien, agradecemos la sintonía a ustedes y gracias a Fernando de nuevo por haber estado con nosotros aquí en Horas Extras, a Cristino del Castillo, el doctor Julio Jacín. Será hasta la próxima, señores. Pásenla bien.